7, las 6 en Canarias, y yo de niño, habéis de saber, Rosana, Vanessa, que a mí esto me interesaba mucho porque no entendía que era Salomé y María Cleofás. Mamá, pero entonces son 3, pensaba yo. No, hijo, son 2. María Cleofás y Salomé. ¿Y por qué se llama María Cleofás y no Salomé Cleofás o algo? Porque es así. Ya sabes que yo era muy pesado. Y ahí... Y eran dos, estuvieron en la crucifixión de Jesús, asistieron a María, Madre de Dios y Madre nuestra, que está en el cielo, y además fueron testigos de la resurrección, aunque ya saben ustedes que esto de la resurrección o la custodia del sepulcro también está sujeto a mucho debate. En todo caso, si alguien se llama Cleofás, tiene, y no es como era una sala de fiestas en Madrid, tiene mi absoluta solidaridad y apoyo y tal. Salomé, que es muy guapa para llamarse Salomé. Y lo de María, pues claro, voy a contar. Pues muy bien. Hoy hay algún chubasco suelto en el Cantábrico y paren de contar, pues porque los pone la Diputación, si no, nada. Estamos en unos días de calor, todavía va a subir un poquito. Y hoy nos vamos en Madrid a unos 25 grados, Córdoba y Sevilla están en 32 y Teruel mantiene la mínima como puede con 5 graditos. Bueno, el panorama político que se está dibujando en España es verdaderamente temible. Hoy vamos a hablar con el candidato del Partido Popular con posibilidades de ganar en Castilla-La Mancha. Ya hubo una época en que lo consiguieron, pero allí en general han mandado siempre los socialistas. Han mandado, y no digo lo que han robado. Hay fortunas que no se investigan, pues porque hay políticos que tienen el don de corromper medios. Y los que denunciaban tanto la corrupción, había una corrupción a la que nunca llegaban. Hay un señor que llegó con una mano delante y otra atrás, y ahora lleva un rascacielos por delante y 3 por detrás, y tranquilamente. Bueno, pero sobre eso hablaremos. Hoy, además, hay más encuestas, ya empezamos a ir por ciudades. La verdad es que la noche de las elecciones va a ser prácticamente la noche de la lotería, porque entre la pedrea, las mayorías que se pueden confirmar o conformar en algunas ciudades, es que hay ayuntamientos que tienen más población que comunidades autónomas. Prácticamente. Sevilla tiene la población de Aragón. Y es que Sevilla podría. Hay encuestas, en general las encuestas están siendo muy favorables al PP, lo cual es un poco sospechoso, porque el PSOE hasta el rabo todo es toro, nunca sabes. Pero la verdad es que lo está haciendo tan mal el PSOE, se ha convertido en una cosa tan maléfica, tan indigna, que es posible que acabe perjudicando a todo el mundo. Todo este invento de sumar cómo se resta, con esta pobre escuincle que es como la negación del talento, pues lo mismo les funciona mal. Pero la verdad es que lo que parece es que se va a dibujar seguramente el día 29 de mayo un mapa azul frente a un gobierno rojo. Dirán ustedes, bueno, bien, pues el cambio, ¿no? No. Y aquí es donde entramos en el problema fundamental, que no hay manera de hacérselo entender a los borjaguais y a los chiripitifláuticos y chupiguais del Partido Popular. O sea, Sánchez no es un político, el PSOE no es un partido. Esto es un régimen. Esto es un régimen opuesto, enemigo, al régimen constitucional español. Y si no lo entienden así, no van a poder hacer política ni 2 años. A los 2 años los echarán, se los llevará el camión de la basura. Y tiene toda la pinta, porque estos, con tal de no ponerse en lo peor, son capaces de morir. Antes morir que trabajar. ¿Por qué decimos esto? Porque es evidente. O sea, Sánchez no existe. Sánchez es la cabeza de una hidra, de un monstruo, del que forma parte la ETA, todo el golpismo catalán, todo el comunismo de Caracas y toda la cohorte
de ladronazos, no dejamos de sacar datos, hoy más datos que salen en Libertad Digital sobre la inmobiliaria Martínez Gámez. O sea, pero vamos, es que roban como en los mejores tiempos de Felipe González, que no dejaron de robar. Cuando alguien se acuerda, ¡ay, qué tiempos de Felipe González! Pero ustedes saben lo que robaron en tiempos de Felipe González. Pues lo mismo, están los mismos robando exactamente igual. Pero es que antes morir que dejar de robar. Véase Cataluña. Ayer San Jordi, bueno, ayer era San Jorge. San Jorge también. Pero aquí, claro, como vivimos en el protectorado de estos mandrias, ¿cómo celebró Sant Jordi la Catalunya feten? Per Sant Jordi li regala una rosa embolicada en paper de plata, cantaba el Serrat. Bueno, pues asaltaron sedes de Vox y puestos de Vox en una docena de localidades catalanas, robaron naturalmente un penalti al Atlético de Madrid, pero como es el Barça no protestan, ellos están a lo que están en el último minuto, y a un señor del Atlético de Madrid que llevaba una bandera española con el escudo del Atlético, que es muy común, porque el club no es como los jefes. Bueno, pues lo primero le arrancaron la bandera y luego lo echaron a patadas del campo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que va a haber alguna sanción? ¿Quién la va a poner? ¿Quién? Tebas, el socio de Roures, el del VAR, el que se negó a hacer un penalti, pero bueno, un penalti, ¿cómo vamos? Además a Sergio Busquets, a mí me cae bien Busquets, un tío que se llama Sergio y se empeña a llamarse Sergio y no Sergi, pues ya tiene un mérito. Ha tenido mejores épocas, pero en fin, casi todas. ¿Y de quién depende el VAR? De Clos Gómez. ¿Y quién es Clos Gómez? Negreira. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Que ha dejado de funcionar eso? Claro que no ha dejado de funcionar. Es una estructura corrupta desde el principio hasta el final. Todavía andan lamiéndose las heridas por el vídeo que hizo el Real Madrid. Lo único que puede reprocharse al Real Madrid es que tardara en hacerlo. Lo que pasa es que lo hizo justo en el momento ideal que nadie esperaba. Parece que hay como 150 millones de visitas que han visto la clase de basura que hay realmente en Cataluña. Porque el Barça, todo el embeleco totalitario del Barça, es lo mismo que el golpe de Estado. Por cierto, a Guardiola lo pueden empurar si finalmente algún juez se atreve a decir que los del Tsunami Democratic, que son los que asaltaron los aeropuertos, cortaron las autopistas, son un grupo terrorista, que evidentemente son un grupo terrorista. O sea, ustedes ven en la tele una serie en la que un grupo asalta los aeropuertos y dice, mira, un grupo terrorista, salvo que sea catalán. Entonces a lo mejor resulta que no es un grupo terrorista, que eran paseantes. Y ahí estaba como portavoz el Nandcolona, o sea, Piscolonien, Guardiola. Así que, si es que es un grupo terrorista, tendrá que pechar con las consecuencias como portavoz de un grupo terrorista. Pero ¿hay algo en Cataluña que no sea terror? ¿Hay libertad en Cataluña para poder decir estamos hartos del nacionalismo? En absoluto. Repito, ayer, para celebrar un día de todo, de mucha cultura. ¿Cultura de qué? ¿Pero cultura de qué? Hace años que en Cataluña no se produce nada que tenga algún interés literario. No es que se produzca mucho en el conjunto de España. Pero vamos, lo de Cataluña, yo he visto la Cataluña extraordinaria de los años 60, 70. Y en los 80 llegó Pujol y se acabó, pero se acabó del todo. Y se acabó hasta hoy. Y nunca más, porque ya es una sociedad acostumbrada ¿a qué? Acostumbrada al golpe de Estado, a que no se cumpla la ley. ¿Y quién se encarga de que no se cumpla la ley? El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es en la práctica lo que debería ser el Senado. O sea, se convirtió al principio en una cámara de litigios territoriales. Eso que alguien quería inventarse, tamames, en alguno de sus delirios. Que le saliera bien la moción, dentro de lo que cabe, no quiere decir que no dijera toda clase de gansadas comunistas.
Esta fue una de ellas. Pero en la práctica eso es el Senado Constitucional. En el Tribunal Constitucional es donde se debaten todos los conflictos de las comunidades autónomas con el Estado, mal llamado central. Español, habría que decir, central o periférico, qué más da. ¿Y qué pasa? Bueno, pues ahí está, naturalmente, Cándido Conde Pumpido. Cándido es el jefe de la oposición, lo es ya. O sea, hoy Sánchez ni siquiera va al premio Cervantes. Sánchez está en su campaña electoral, no sabemos si para Madrid, para Bruselas, para Washington o para lo que sea. Desprecia absolutamente todo y sobre todo no se atreve a pisar la calle porque le escupen. Así que claro, no puede ir con los reyes. Y como no puede ir con los reyes, siendo él más, pues no va. Y manda a Iceta. Iceta es un sujeto de tal nivel de corrupción que el otro día dijo que no seguía el caso Negreira. O sea, el máximo responsable de los deportes en España no sigue el caso de corrupción más grave de la historia del deporte español. Esto es Cataluña. Eso es Cataluña. Iceta es Cataluña. Hace falta ser sin vergüenza, mentiroso. Pero sí es un jeta, pero ¿cómo pueden hacer ministro de Cultura a un tío que no pasó de primero de carrera? Pues lo hacen. ¿Pero qué va a hacer Sánchez? Si su tesis se la hicieron entre 6 y sus pensamientos personales son los de Irene Lozano, previo pago de su importe, una Secretaría de Estado. El problema de fondo es que en Cataluña no se cumple la ley y en España no se va a cumplir ninguna ley. Y cuando llegue el gobierno de la derecha, si llega, espero que llegue con ganas de cambiar, no le van a aceptar cambiar las leyes. Las leyes estas disparatadas, totalitarias, la ley trans, por ejemplo, a cuyo lado la ley sí, la ley suelta violadores, es una broma, no la va a dejar cambiar porque Pumpido no va a querer cambiarlas. ¿Y por qué decimos? Hoy vean el informe de Miguel Ángel Pérez. Pumpido ha tenido la jeta de acero, la prueba de que ahí manda él y que no hay más chulo que él y que él es Cándido I, el malo, emperador de lo que sea, es que el tío tenía en su día encargado una ponencia sobre el abuso de poder que supuso el abuso del decreto ley y el cierre del Parlamento durante la pandemia por parte de Sánchez. Y él hizo naturalmente una ponencia diciendo que estaba muy bien hecho, que era estupendo. O sea que el decreto ley es lo mejor que puede pasar, que no haya Parlamento. De hecho lo cerraron 2 veces por lo mismo, obedecía lo mismo. Aquí que nadie me pida cuentas. Y entonces la mayoría que entonces había en el Tribunal Constitucional lo rechazó y se lo guardaron. Lo rechazó, lo ha recuperado y lo ha hecho aprobar, porque es suyo. Y es un abuso de poder evidente el de Sánchez, pero es mucho más grave el de Pumpido. En teoría, si llega un nuevo gobierno, ahora por ejemplo, llega un gobierno Feijóo-Abascal, y entonces dicen, lo primero, la ley trans fuera, hacemos una nueva ley que anula tal y cual. Volvemos a la situación anterior. En teoría, hasta ahora, hasta Pumpido, esto no se discutía. No, el Tribunal Constitucional no quería paralizar la acción de gobierno. ¿Pumpido lo hará? No tengo la menor duda de que lo hará. Y lo hará porque tenemos una derecha de pitiminí, de unos señores que han venido de provincias, están encantados, no tienen ni puñetera idea de los toros que tienen que lidiar y no saben que este es un marrajo que, vamos, tiene una gaita que ni los de Miura. La gaita es como llaman al cuello los de Miura. El Miura tiene un cuello largo, cree el torero. No, lo tiene más largo. Entonces ahí cuando alarga un poco, ¡paf! Siempre cuando lo pilla calcula más las distancias. Por eso los Miuras son tan peligrosos e Islero mató a Manolete. ¿Qué es lo que mata a Pumpido? La democracia. Porque ¿para qué vas a votar si luego no te van a dejar gobernar? Y ese es el panorama real al que nos enfrentamos. Un tribunal constitucional absolutamente prostituido y que está compuesto por gente de extrema izquierda con 6 años por delante, más de una legislatura. El que no lo quiera ver, porque es muy cómodo decir, bueno, vamos a ganar Zaragoza, bueno, pues que no lo vea.
Pero eso es lo que va a pasar. El Partido Popular por un lado y Vox por otro preparan su acción de gobierno en los 100 primeros días tras la salida de Sánchez de Moncloa. Feijóo y Abascal han enumerado en varias ocasiones las leyes que derogarían si llegan al gobierno. La ley de memoria democrática es una, pero también está la ley trans o la ley CELA, son algunas de ellas. Sin embargo, tanto Partido Popular como Vox pueden encontrarse al Tribunal Constitucional en su camino. Tal y como les cuenta Libertad Digital, Conde Pumpido podría frenar las derogaciones presentadas por un nuevo gobierno si el PSOE trata de frenarlas a través de un recurso de inconstitucionalidad. A pesar de que la jurisprudencia del Constitucional deja claro que el tribunal no puede suspender una ley del gobierno, Conde Pumpido sí podría ignorar la jurisprudencia como ha hecho, recientemente además avalando el uso reiterado de los decretos ley. Las fuentes consultadas por nuestro diario dan por hecho que Pumpido, al frente de un tribunal de mayoría izquierdista, seguirá trabajando en beneficio de los socialistas, también en la oposición. Esta es la cuestión clave. Estas son leyes ideológicas para cambiar el país. O sea, no para gestionar. Mira que les gusta la palabra gestión a los del PP, con tal de no meterse en política. ¿Qué no harán? Pero el problema es que estamos ante un problema político fundamental, que es que o defendemos el régimen constitucional o la ley empieza a existir en Cataluña, en Valencia, en Baleares, en el País Vasco, en Navarra y en Galicia, o empieza a existir la ley, o se puede estudiar en español en toda España, que es la madre del cordero, o el gobierno durará 2 años y medio, el tiempo de quemar la calle con estos mangutas de los sindicatos y de que Pumpido coseche 2 triunfos en Europa, que tampoco es fácil, tampoco es difícil, perdón. Fíjense Coco Mocho, que todavía vive por ahí hinchándose de mulfrit, o sea, mejillones. Pero ¿están preparados para esto? ¿Qué van a estar? ¿Pero qué van a estar? Pero si dejaron nombrar a Ramón Sáez, si dejaron nombrar a otra jovencita que ahora es como la cheerleader de Pumpido, pero si Segoviano, estas cosas que se inventa la derecha, no, pero puede pasar, esta, aunque sea de extrema izquierda, es más española, Segoviano, será que ha nacido en algún sitio de España. Pero hombre, si dice que esto de dar los impresos en español no es ninguna obligación. Ah, ¿no? Entonces lo que dice la Constitución del deber de todos los españoles de conocer el español y el derecho a usarlo, ¿cómo vas a usar ese derecho si te lo impiden? Prevaricando. Pues con un par. Pero es que la ley CELA ha admitido, aunque queda un recurso último, la ley CELA ya ha admitido para qué dar el 25% de clases, que deberían poder ser el 100% de clases en español, y luego las clases en catalán que te toque. Ah, no, eso no lo dice la Constitución. Ah, no, que no. ¿Y entonces qué es eso del derecho a usar y el deber de conocer? ¿Cómo vas a conocer una lengua que no estudias? Hombre, eso el molinero, el puyolista este, que dice que los españoles, que en Cataluña no hace falta estudiar español, que eso todo el mundo lo sabe por la radio, que para estudiar está el catalán, claro, que es la cosa superior. Cataluña es el laboratorio de la dictadura que estamos padeciendo. Todo lo que está pasando ahora, incluyendo la basura en la televisión, todo se ha probado antes allí. En el País Vasco antes no se usaba la lengua como elemento divisorio, estaba el tiro en la nuca, pero no la lengua, ahora ya también. De hecho, en el País Vasco había una fórmula que eran 3 vías, una todo en español aprendiendo euskera, otra todo en euskera aprendiendo español y otra mixto, que era la que mejor funcionaba y era la única lógica, en un sitio donde el euskera como lengua materna no lo tiene ni el 10% de la población. Han puesto lo otro. ¿Por qué? Porque es poder. No se trata de aprender ninguna lengua. Son analfabetos en todos los idiomas. Eso sí, el fracaso escolar de los castellanohablantes es el doble que el de los niños catalanohablantes. Claro, somos una raza inferior, es natural. Estamos en ello. ¿Y quién es el primero que va a defender el referéndum para la independencia de Cataluña? Cándido Conde Pumpido. O sea, el jefe de la oposición a Feijóo ya es Cándido Conde Pumpido. Pero no se quieren enterar. ¿Y Sánchez qué va a hacer? Pues
toda clase de desprecios. Primero al rey, que le tiene mucha manía porque es más alto que él, más guapo que él, más prestigioso que él y va a durar más que él, en teoría al menos. Claro, eso no lo puede soportar. Por primera vez, el presidente del gobierno no va a los premios Cervantes y manda a la aceituna rellena de rica anchoa llamada Miquel Iceta, repito, que no pasó de primero de carrera. ¿Pero cómo puede ser ministro de Cultura semejante inútil? Que dice que no sigue el caso Negreira, el ministro de Deportes. Esa cosa es la que va a representar al gobierno. Pedro Sánchez no va a acudir a la ceremonia de entrega del premio Cervantes al escritor venezolano Rafael Cadenas. El presidente del gobierno se ausenta del acto más relevante de las letras hispanas y lo hace buscando en la hemeroteca, hemos encontrado, por segunda vez, ya que en el año 19 tampoco lo hizo. También estuvo ausente el presidente del gobierno. En esta ocasión, Sánchez ha firmado un decreto de representación que recae en el ministro de Cultura, Miquel Iceta, y de este modo será la máxima representación tras el rey, en un acto al que también va a acudir Díaz Ayuso. Sánchez no acude al Paraninfo de la Universidad en la víspera del debate del Senado con Alberto Núñez Feijóo. Ambos van a protagonizar este cara a cara antes de las elecciones del 28M. Tanto Sánchez como Feijóo y Abascal están volcados en la campaña para las municipales y autonómicas, que puede suponer un vuelco en numerosos territorios. La Razón publica encuestas sobre la intención de voto en las grandes ciudades y, como resultado, el Partido Popular gobernaría en Sevilla y en Valencia, siempre con la ayuda de Vox, y el PSOE en Barcelona con la colaboración obligada de independentistas. Feijóo, desde Cataluña, habla de la remontada del constitucionalismo y Abascal de la imposición lingüística, mientras Sánchez reivindica el legado social del PSOE. Fijaros, sanidad, educación, dependencia, pensiones y ahora vivienda, los 5 pilares del estado del bienestar y los 5 con el sello del Partido Socialista Obrero Español. Un espíritu de remontada del Partido Popular de Cataluña para buscar esos grandes consensos que supone el constitucionalismo catalanista. Hay una remontada del constitucionalismo en Cataluña y creo que eso es bueno. Nuestros objetivos son muy claros: la reconciliación social y la recuperación económica. Imponiendo la lengua de otra región hermana de nuestra patria, pero que ha estado gobernada por unos traidores y unos golpistas que han dedicado el dinero público ilegalmente a entrometerse en los asuntos de otra región y en los asuntos de estas islas que tienen su propia singularidad. Estaba en Ibiza, Abascal no está en Barcelona. Esto del catalanismo constitucionalista me lo tendrá que explicar, porque yo, que conozco bastante bien esta historia, bastante mejor que él, desde luego, que fue el primero que la estudié y que la padeció, eso no existe. No existe. Nunca ha existido un catalanismo constitucionalista. No ha existido jamás. Como no lo haya encontrado debajo de una seta Feijóo, no ha existido nunca. Todo lo que ha existido siempre son intentos de tratos de favor, por supuesto ilegales, por supuesto corruptos, en el puente aéreo. Lo que llama el constitucionalismo, después de la Operación Roca, se limitaba a comprar a Campechano y al gobernante o al ministro de turno para conseguir gabelas para Cataluña. Y contratos y grandes empresas públicas que siempre acababan en manos de los amigos de Narcís Serra. Siguen en las mismas manos del PSC. Si alguien hace la cuenta de grandes empresas en manos del PSC, le salen todas. Pero vamos a ver, ¿qué necesita el señor Feijóo para convencerse de que en Cataluña lo que hay es un régimen golpista, xenófobo, racista, liberticida, criminal? ¿Qué necesita? ¿O es que cree que ahí se vive una paz social? ¿Es que se ha creído lo de la rosa umbilical en un papel de plata? ¿O es que quiere creerse cualquier cosa que le evite tener la molestia de tener que pensar que Cataluña hay que reconquistarla? Para los catalanes, no para el resto de España. La mayoría, yo creo que con perderlos de vista estaría encantado. Y se equivocaría, porque la mitad de la población de Cataluña es catalana y española, y está bajo la bota de la otra mitad. Lo mismo que en Navarra, lo mismo que en el País Vasco, lo mismo que en Valencia, lo mismo que en Baleares. ¿Y qué hace el Partido Popular para esto? Nada. Dice que vamos a
o sea, a ver cómo lo digo, vamos a propiciar el encuentro, el reencuentro. Vamos a llevarnos bien, vamos a querernos mucho, nos vamos a querer mucho, más que la chucha al chucho. ¿Y cómo? Esto es sobre todo cambiando el aire, ¿no? El talante, por detrás y por delante. Así no se puede gobernar. Mejor dicho, así no va a poder gobernar Feijóo. No es que me parezca mal, por supuesto me parece muy mal, porque es una mentira y una superchería, pero es que además no le sirve. Es que no le sirve. Hemos tenido una desgracia con todos los presidentes del gobierno. Ninguno conocía nada, absolutamente nada, de Cataluña. No había estado en Barcelona en su vida, más que alguna vez de viaje de novios. Ni idea. Ni sabía nada Suárez, ni sabía nada Leopoldo, ni sabía nada Felipe, ni sabía nada Aznar, ni sabía nada Zapatero, ni sabía nada Rajoy, ni sabe nada Sánchez, ni falta que les hace, porque para rendirse, soltar dinero, eso es fácil. Y no tiene ni puñetera idea Alberto Núñez Feijóo. Pero él cree que cuando va allí al círculo ecuestre y le doran la píldora, ¡ay, tú sí que eres! ¿Sabe, don Alberto, la última vez que el PP se arrodilló? La última vez que el PP se arrodilló habló de ese encuentro sentimental. Y dijo Pablo Casado que le daba igual, porque él quería el encuentro de sentimientos, ¿no? Le daba igual que en los balcones de Cataluña hubiera una bandera española, una bandera estelada o una señera, decía él. Le daba igual. O sea, que da lo mismo la bandera de defensa de la Constitución que la bandera del golpe de Estado. Ese es el PP. Ese es el PP al que al parecer quiere volver el señor Feijóo. Hace ya unos días que se murió Piqué. Ya se puede hablar en serio de él. Piqué ha sido un verdadero desastre para la causa española y por supuesto para el Partido Popular. Un desastre total. Piqué, y de muy malas maneras, a pesar de la leyenda rosa que tejida después, se cargó el Partido Popular de Vidal Quadras, se cargó el Partido Popular Resistente. Se lo cargó. ¿Por qué? Porque había que llevarse bien. Porque era un N de consenso. ¿Qué es consenso? Corrupción. Corrupción. En fin, que llega Hacienda. Llega Hacienda, Federico, y tenemos que reclamar o simplemente pedir ayuda para hacer la declaración de la renta. Para eso está Legalitas. No nos podemos preocupar, lo dejamos en sus manos y ellos, por supuesto, nos ayudan. Tenemos además una tarifa plana que no podemos dudar en contratar por solo 25 euros al mes y dejamos así todos los asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900-100-665, 900-100-665. Y ahora, por ser oyente de radio, ahorra el primer mes del año, Federico. ¡Qué bien! Me voy a conectar con el planeta con Iberia. ¿Te imaginas disfrutar de las cálidas aguas de Copacabana o deleitarte con una caipiriña mientras bailas samba en Lapa? Brasil es mágico. ¿Te animas? Iberia ofrece 3 vuelos directos semanales a Río de Janeiro. Iberia, cada día es el primer día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Heras y seguimos con la segunda parte de una de las operaciones más repugnantes que ha hecho ningún gobierno de España. Hoy toca sacar de la tumba a José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera estaba encarcelado ilegalmente por la República. Fue fusilado, mejor dicho, fue asesinado en un juicio grotesco por parte de milicianos de la UGT, de la República, en la cárcel de Alicante. Estaba en la cárcel desde el mes de marzo, donde lo habían detenido, ojo, porque decían que le encontraron una pistola en un cajón de su casa. Cuando Prieto y compañía llevaban las pistolas en el bolsillo de atrás del pantalón y además las exhibían en las Cortes. Es decir, fue un abuso típico de la gentuza que había robado las elecciones en febrero del 36 y que iba a la guerra civil.
Por supuesto, imposible que tuviera ninguna participación, ni en el alzamiento nacional, ni en el movimiento de tropas. La Falange no tenía tropas, tenía gente, falangistas, pero es imposible que José Antonio participara en el alzamiento de Franco. Imposible. Yo estaba en la cárcel desde el mes de marzo. Entonces, ¿por qué lo mataron? Lo mataron porque era él. Porque era hijo del dictador don Miguel Primo de Rivera. En muchos periódicos hoy, lo verán ustedes, la colección de juntaletras, analfabetos, algunos voluntarios, otros ya forzosos, cuyos profesores ya han sido víctimas de la LOCSE y son tontos hasta almorzar y analfabetos el resto del día, hablan del dictador Primo de Rivera. El dictador fue su padre. Él creó Falange Española, hecha un poco a modo del fascismo italiano, de Mussolini, pero en la guerra no pudo hacer nada. De franquista, pero ¿cómo va a ser franquista si no se sabía quién va a dirigir el alzamiento? Pues si el franquismo se conforma después de empezar el alzamiento, cuando Franco es designado jefe único y jefe del gobierno del Estado y luego del Estado. Estamos hablando de diciembre en Salamanca. Esto es mentira. Entonces, ¿por qué sacan hoy a José Antonio de la Fosa? Por odio. Por odio. Porque Bolaños y compañía odian todo lo que fuera el bando nacional. Bueno, el bando nacional fue media España. Yo cuando veo a los representantes ladrones, siniestros, a los socios de la ETA, sacando a José Antonio de la Fosa, me dan ganas de vomitarles encima. Me parece asqueroso. Pero recuerden que vivimos en un país donde a Miguel Ángel Blanco, sus padres lo tuvieron que llevar de la fosa para que no injuriaran, para que no mancillaran su tumba los etarras, los que lo habían matado. Esta es España. Este es el gobierno de Otegi y Bolaños. El gobierno de Junqueras y Bolaños y Sánchez. Sacan a Franco, claro, como no le podían ganar vivo, pero ¿qué había hecho José Antonio? O sea que, a ver, ¿qué tiene que ver José Antonio con la guerra civil? Que la sufrió, que fue asesinado por ello. Y dejó, por cierto, un magnífico testamento. La familia, con buen criterio, pero lo mismo que la familia de Miguel Ángel Blanco, prefieren llevárselo allí. No sea que vayan los Bolaños y toda esta patulea infecta que vive de buscar muertos para escupirles. Y no sé qué podría hacer con la losa, probablemente comérsela. Pero es una verdadera vergüenza. O sea, España se divide en dos en la guerra civil, estaba dividida. Vamos a la guerra civil porque el único partido genocida, creo que el otro día se le escapó lo de genocida a Bolaños, no lo he comprobado. El único partido genocida que hay en España es el Partido Socialista Obrero Español. Autor del golpe de Estado del 34, del robo de las elecciones del 36 y de provocar la guerra civil del 36 de julio y naturalmente de las masacres en noviembre de Paracuellos. El único partido genocida que hay en España es el Partido Socialista. Ni siquiera todo el comunista lo es, porque hubo comunistas que se arrepintieron. Ni siquiera los anarquistas, porque hubo anarquistas como Melchor Rodríguez que impidieron las masacres, las sacas de presos. El Partido Socialista nunca, jamás. A José Antonio lo mandó matar Largo Caballero con acuerdo de Prieto. ¿Por qué? Porque era José Antonio. Porque era muy guapo y porque era el hijo del dictador. ¿Qué necesidad tenía? Ninguna. ¿Por qué lo mataron? Por odio. Y esto es lo que van a seguir haciendo hoy. Es una vergüenza. Entiendo a la familia, pero me asquea vivir en un país donde se sacan los muertos de la guerra civil de la fosa. Esto no había pasado ni en las guerras carlistas.
Y está pasando ahora. A las 5:30 de la madrugada han empezado los trabajos previos y la apertura de la losa de granito que cubre el féretro de Primo de Rivera en la Basílica del Valle de los Caídos. Ya desde ayer los accesos están blindados por varios vehículos de la Guardia Civil. Está previsto que la exhumación de sus restos mortales se produzcan a las 9 de la mañana en presencia de su familia, unas 80 personas, y después serán trasladados al cementerio de San Isidro. La retirada del ataúd del Valle de los Caídos coincide con el 120 aniversario del nacimiento del fundador de la Falange y cuando han pasado 86 años desde su fusilamiento. Desde el PP, Elías Bendodo acusaba al PSOE de hacer electoralismo con la exhumación. La ministra María Jesús Montero saca pecho. El Partido Socialista, cuando llega a las elecciones, siempre hace tres cosas: desenterrar y enterrar muertos del pasado, tratar de dividir a la sociedad y darle a la máquina de los anuncios milagros. Era necesario el cumplir con la dignidad de las víctimas, con la memoria democrática, en definitiva con las leyes que están efectivamente para que definitivamente no haya ninguna persona que participando del golpe de Estado y que habiendo tenido un protagonismo como fue Primo de Rivera esté en un lugar en donde se pueda, en un sitio dentro de la Basílica donde había un enaltecimiento a su figura. Pero vamos a ver, tía Lerda, ¿dónde, cómo, cuándo, de qué manera colaboró con el alzamiento? A ver, soanalfabeta, ¿cómo va a colaborar con el alzamiento un señor que llevaba desde marzo en la cárcel? No sabes de lo que hablas. Aparte de decir definitivamente, obviamente y todas esas mamarrachadamente, oye, ¿y por qué no lo sacó Felipe González? Si era una cosa tan tremenda. ¿Las víctimas de quién? La víctima fue él. Las víctimas del PSOE, las víctimas de la guerra civil del PSOE, de Largo Caballero y de Prieto. Con una diferencia, entonces hubo una parte del PSOE, la de Besteiro, que se negó a la guerra civil, que hizo lo posible por evitarla. Y que luego pactó la entrada en Madrid de Franco sin un tiro y sin ninguna muerte. Hubieran muerto decenas de miles de chavales de la quinta de Pelargón, nada, de 16, 18 años. Entonces había un PSOE decente. Una parte, pero la había. ¿Qué es lo que hay ahora? Esta lerda que no hay más que oírle hablar, que ofende a la gramática, a la prosodia y hasta a la ortografía. Siendo los que participaron. Pero ¿cómo va a participar en un alzamiento militar alguien que está en la cárcel desde 4 meses antes? Doña Pollina, o sea, explíquemelo usted. No sabe de lo que habla, no tiene ni idea, no saben nada, no tienen más que odio. Se inventan una guerra civil para tapar lo que roban. Esa es su ideología. Ahora vamos con otra farsanta. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha viajado este domingo a Barcelona para apoyar a Ada Colau en la precampaña para revalidar su puesto en el ayuntamiento. El acto de la alcaldesa fue interrumpido por voces críticas que callaron con gritos de presidenta, presidenta hacia Díaz. La vicepresidenta segunda se ha paseado también por las casetas de la Feria de Sant Jordi, donde salía en defensa, decía, del plurilingüismo. La última vez que estuve no había dado un paso adelante. Creo que es la mejor fiesta del mundo. Conjugar las flores que de alguna manera, ¿no?, representan la vida, la esperanza, las simientes, ¿no?, con la cultura y los libros, creo que es único en el mundo. Que vivan también las letras en muchas lenguas, porque sí, somos un país plurilingüístico. ¿Cómo que plurilingüístico? Será plurilingüe. Tú eres tontística, tú eres leloide, así que plurilingüístico. A partir de ahora vamos a llamarle yolística, porque va yolística, sobrina de la escolástica y padrina de la patrística. Pero vamos a ver, pero Solerda, que estaban asaltando las casetas de Vox, que estaban robándole el partido al Atlético de Madrid y quitándole, arrancándole una bandera española a un señor del Atlético y luego echando las patadas de la tribuna. Ese es el plurilingüisticismo que tienes tú en el cerebro, en los bucles. Con todo lo que no sabe Yolanda, ¿qué enciclopedia podría salir, eh? Bueno, ahora recordarán ustedes que estamos en el 5º año de Sánchez. Y el primero de Pumpido. A ver si se enteran los del PP.
Pero en el 5.º año de Sánchez, ahora de pronto Sánchez ha decidido arreglar la vivienda de los jóvenes. Por supuesto no la va a arreglar, pero hay que ver la que está montada. El Gobierno tiene previsto llevar su ley de vivienda al Congreso este mismo jueves. Hasta entonces va a seguir negociando las enmiendas con sus socios. Pedro Sánchez sigue utilizando precisamente la vivienda como bandera para las elecciones de mayo y utilizándola contra el Partido Popular. Desde la parte minoritaria del Ejecutivo, Podemos insisten en repetir que esta ley es iniciativa suya y quieren añadir nuevas exigencias. Escuchamos a Sánchez y a Ione Belarra. Nosotros vamos a aprobar una ley de vivienda que va a convertir lo que es un problema en un derecho constitucional, tal y como dice nuestra Constitución. Ellos, y aquí en Madrid lo sabéis bien, vendieron a los fondos buitre viviendas públicas. Ellos consideran la vivienda como un bien de lujo y nosotros lo consideramos como un bien de primera necesidad. Tenderle la mano al Partido Socialista y pedirle que aprovechemos estos últimos días antes de la aprobación definitiva en el Congreso para incluir también una regulación de los pisos turísticos. Yo reconozco que no puedo ni indignarme. Oigo a Belarra y no sé si me duele la cabeza o tengo que ir a dormir, pero provoca sueño. O sea, después de Lil Bestringe es lo más vigoroso que ha producido la izquierda comunista en España. A la República. Es un homenaje involuntario a don Francisco Franco Bahamonde. Bueno, además de la vivienda, que es mentira, la otra clave, también mentira naturalmente, es el cambio climático. Hay sequía. Qué cosa tan curiosa, ¿no? O sea, en España hay sequía. Por cierto, lean el artículo de Miguel del Pino, extraordinario, que habla de Doñana y de todas las marismas. Todas las marismas acaban secándose con los siglos. ¿Por qué? Porque hay zonas marítimas que se han ido reduciendo por los aluviones de los ríos. Pero en todas partes siempre ha sido igual. Eso sí, nos moriremos y seguirá habiendo garcetas y seguirá habiendo presidentes sinvergüenzas. El problema es cómo se consigue, plantea muy bien Miguel, que la gente del entorno, para que lo cuide, pueda vivir de él. Había 4 proyectos, naturalmente de tiempos del PP, que ya venían de tiempos de Aznar, la última vez que se hicieron obras públicas de verdad en España, que era para 4 arroyos prácticamente que allegaban agua a Doñana. Es un mantenimiento relativamente artificial, pero bueno, mientras dura vida y dulzura, si dura 20 años, eso que llevamos por delante. No se ha hecho ninguna obra. No ha hecho nada. Pero si sigue sin llegar la ayuda a La Gomera. Si es que este tío es un inútil. Pero con el rollo del cambio climático, que solo sirve para estropear el paisaje, que en eso ha quedado, para todas las operaciones absolutamente especulativas, de los molinazos, del siniestro de Forestalia y demás pandilla, bueno, Hidalgo se ha echado para atrás. Iban a hacer el mayor huerto solar de Europa en Murcia. Hombre, un rayo que se quemara todo no sería malo. Pero ahora resulta que no saben qué hacer. Esta mañana ha hecho Vanessa Vallecillo un gran reportaje. No saben qué hacer con los molinajos. Los molinajos tienen una vida limitada. ¿Y luego qué haces con esas palas de 40 metros de fibra de vidrio? No saben qué hacer. No saben qué hacer, son peor que los residuos nucleares, con la diferencia de que esto no da energía y lo nuclear sí. El otro puntal de la campaña de Sánchez es el cambio climático. A pesar del alarmismo del Gobierno, un informe del propio Ministerio del Interior apunta que el 90% de los incendios son provocados por la acción del hombre. Mientras en Murcia, la familia Hidalgo, propietaria de Aire Europa, ha renunciado a levantar en Murcia el mayor huerto solar del continente europeo. Además, en España hay más de 1.600 parques eólicos a punto de llegar al final de su vida útil y no existe un sistema de reciclaje. Escuchamos a Juanjo Asensio de la plataforma Defensa de las Merindades. Ocurrió hace un par de años, uno de los molinos con una fuerte ráfaga de viento cayó al suelo, dejando todos los residuos pues allí mismo, y a día de hoy pues siguen sin retirarse esos residuos. Y por ejemplo, hace cosa de un año una turbina se encendió, se prendió fuego en Burgos, cerca de la ciudad. Bueno, pero si esto se lo hemos contado, los incendios los están produciendo los molinajos, los pájaros en llamas que caen sobre el monte, zonas vacías, zonas deshabitadas. Ya saben que un turolense vale 2.000 euros para Forestalia.
Por 2.000 euros tú compras a un turolense su parcela, sus derechos y todo. Por supuesto es ilegal, pero les da igual. Para eso está Lambán, que es el socio verdaderamente importante de Forestalia. ¿Y quién va a pagar esos incendios? Nadie. ¿Y quién va a hacerse cargo de los molinazos del Vikingo de Forestalia? Nadie. ¿Y entonces qué van a hacer? ¿Qué van a ser? Pues monumentos a la corrupción, que es lo que son. En fin, nos vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, veo con encanto, con asombro, con alegría, que 5 días echa mano de los fondos buitres. Digo 5 días, que es el gobierno, porque el gobierno es 5 días. Sí, Para ejecutar, dice, será asesinar el plan de vivienda. Pero no son los fondos buitres que acabamos de oír a Zampanó diciendo que eso era lo malo que había hecho el PP. Mira, ahora como cada día perdemos la cuenta de la cantidad de viviendas que van a crear, bueno, o sea... Lo último que vi eran 460.000. Sí, bueno, y llegaremos al 1.200.000, las que hagan falta. O más. Claro, de algún lado tienen que salir, porque luego, claro, los periodistas vamos a las cifras de, chico, aquí no salen. No hay. Aquí no hay. En Madrid, ¿cuántas? Pero sin Madrid no hay. Se hicieron el... 0,8% nada más. Sí, salieron 17 en todo el mundo. ¿Sabes que ha ido las provincias? Ha hecho lo mismo en Valencia. Nada. Claro. Nada, creo que ha encontrado una barraca. Pero sí, y lo que hay es invendible. Entonces, claro, ¿a dónde hay que acudir? Hay a los salvadores del gobierno ahora, que son Blackstone y KKR. ¿Y qué es Blackstone y KKR? Pues son dos de esos fondos que el gobierno ha llamado con mucha alegría durante todos estos años fondos buitre, malditos especuladores que vienen a quitarle las viviendas a los pobres. Toma ahí. Bueno, pues ahora van a ser los grandes salvadores. A ver qué pobre carga con esa vivienda, que está hecha una porquería, que debe una cantidad enorme de impuestos y que no hay quien viva. Bueno, pues estas son las viviendas que ahora el Ejecutivo pues va a tirar de estos fondos. Oye, mira, como tenéis ahí, como os quedasteis con todo lo que no quería nadie y lo habéis puesto en rentabilidad, ¿qué os parece si os las recupero y se las doy yo a los pobres? Si en el Partido Popular tuvieran imaginación y Vox fuera lo que fue, diría que todo el gobierno debería trasladarse a estas viviendas baratas hasta final de la legislatura. Por ejemplo. ¿Te imaginas? Ni uno se iría. Bueno, pero es que tú ves a Calviño en una de estas viviendas que cuelga del techo la luz para... No veo a nadie. ¿No ves, Calviño? Qué gente, señor. Esto es una de las tomaduras de pelo mayores. Bueno, una de tantas. Una tomadura de pelo y una banderita que enseñan, mientras por detrás, con la ley de viviendas, se carga en el mercado el alquiler, se carga la propiedad privada. Los ocupas. Exacto. Pues vamos a las noticias de cercanía. En Madrid han hecho un plan para el calor. Claro, es que a veces da la impresión de que el único sitio donde se dedican algo a la política es en Madrid. Claro, como viene ahora el calor y los niños van a escuela, pues vamos a hacer un plan para el calor en la escuela. Mira que parece sencillo, ¿no? Sí, no, pero... Bueno, pues no es común.